Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. Ilustrísimo señor alcalde de Medina del Campo y Corporación Municipal. Delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Diputada provincial de la Diputación de Valladolid. Excelentísimo y reverendísimo señor vicario de Valladolid. Señores delegados diocesanos del Arzobispado de Valladolid. Reverendo párroco de la parroquia de San Antolín y conciliario de la Junta de Semana Santa. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil. Presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina. Señora alcaldesa de Nava del Rey. Presidentes de las cofradías penitenciales. Párrocos y priores de Medina del Campo. Presidente de la Junta de Semana Santa de Nava del Rey. Director de la Fundación Museo de las Ferias. Secretario General de la Fundación de las Edades del Hombre. Señor Conservador del Museo Nacional de la Escultura. Cofradías de Gloria de la Villa. Presidentes de asociaciones, directores de prensa, amigos, amigas, hermanos en Cristo todos. Martes de Pasión en Medina del Campo. Martes de Pregón y nos disponemos a comenzar una nueva Semana Santa. La cruz de la torre de esta maravillosa colegiata brilla un año más en su máximo esplendor. Los reposteros de las 9 cofradías ya lucen en los balcones de los medinenses y edificios públicos para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos ante este maravilloso retablo con las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, patrona y alcaldesa perpetua de Medina, junto a los estandartes de las 9 cofradías penitenciales de nuestra villa. En este 2026 tenemos el honor de contar con don Javier Burrieza Sánchez, a quien saludo en este preciso momento. Javier Burrieza Sánchez es vallisoletano, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Desde su tesis doctoral sobre los trabajos de la Compañía de Jesús durante los siglos de la modernidad, bajo la dirección de su maestro Teófanes Ejido. Jesuitas, al igual que los que se establecieron aquí, en Medina del Campo, la historia de la Iglesia, las devociones y religiosidad popular, la espiritualidad femenina, la vida conventual, con la Orden del Carmen Descalzo también en nuestra villa, así como la historia de la Semana Santa, y no solo la de Valladolid, han sido sus principales líneas de investigación, que ha propiciado una obra muy numerosa en libros, artículos en revistas científicas, capítulos de libros, dirección de exposiciones y estudios en numerosos formatos, además de sus colaboraciones en numerosos medios de comunicación. Nosotros le hemos podido conocer en conferencias sobre cofradías, Santa Teresa de Jesús en Medina del Campo, su relación con la Semana Santa o la trayectoria de la beata Ana de Jesús. Entre esta abundante producción podemos destacar los libros propios de sus conocimientos de la Pasión, entre otros 5 siglos de cofradías y procesiones, Historia de la Semana Santa de Valladolid en el año 2004, Letras de Pasión, Antología histórico-literaria de la Semana Santa de Valladolid en el año 2008, Semana Santa en Castilla y León en el año 2011, Escultores y escultura procesional en la Semana Santa de Castilla y León en el 2017, para hacer una selección el más reciente de la Semana Santa más secreta, además de haber pregonado las pasiones de distintas cofradías vallisoletanas, así como en Alaejos y Nava del Rey, Tordesillas y Villalón, Medina de Rioseco, Valladolid y hoy, en esta colegiata de San Antolín, la de Medina del Campo. Querido Javier, tuyo es el momento, tuya es la palabra.
He llegado a esta colegiata de San Antolín, santo diácono y patrono de la Medina de todos los campos de España, como la definía el recordado escritor Félix Antonio González, y en ese caminar por Castilla, pisando y evocando lugares de gran calado, he pasado por Simancas, donde reposan los documentos más importantes de aquella monarquía del siglo de oro, por las Tordesillas que repartió el mundo en virtud de una desconocida cláusula del testamento de Adán, por la rueda de los viñedos que se encontró Antonio Ponz en su viaje ilustrado. Y cuando en el horizonte se han perfilado las montañas y éstas, además, están nevadas, entonces se han recortado en el horizonte más cercano la silueta del castillo de la Mota o la torre de este templo que nos acoge. Dice el tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias que pregón es la promulgación de alguna cosa que conviene se publique y venga a noticia de todos, que pregonar es llamar a pregones en voz de pregonero y que pregonero es el oficial público que en voz alta da los pregones. El convencimiento de que esta acción desde la cual me presento ante ustedes lo encuentro en la primera carta del apóstol Juan, y asemejo pregonar a proclamar, decía él, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Labores y trabajos en los cuales me han precedido notables escritores, hombres de iglesia, periodistas, autores necesarios para la percepción de esta Semana Santa, desde que tomase la palabra aquel recordado archivero Amando Represa en 1984 hasta que lo realizó el año pasado nuestro vicario de la diócesis, Jesús Fernández Lubiano. Y pregono delante de esta solemne e inigualable retablo de prestigiosos e importantes escultores del siglo XVI, en un templo que fundase el infante medinense Fernando el de Antequera, primer rey de la dinastía de los Trastámara de la Corona de Aragón. Esta iglesia, elevada a la categoría de colegiata e impulsada en su construcción por Fernando el Católico, el cabildo que la servía soñó su conversión en catedral, sede de un abad que se dejaba notar con báculo de gobierno para enfrentarse a la sede episcopal de Salamanca o a la que fue creada en Valladolid en 1595, y nunca fue bien recibida por esta Medina. Un retablo que es telón de fondo de las inquietudes espirituales de los hombres que negociaban, y nos presiden dos imágenes, y no son las únicas que me provocan en esta localidad una profunda devoción y que pondría en un elenco de las manifestaciones más importantes de la pasión del conjunto de la Semana Santa de España: nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de las Angustias, patrona y alcaldesa perpetua de la villa. Resumen ambas muy bien, desde la madre y el hijo, las aspiraciones que los medinenses han tenido siempre desde sus procesiones de disciplina, de recurrir a los grandes escultores para plasmar el mayor de los misterios de nuestra Santa Fe. Lo que aquí conviene que se sepa es que es una villa de tanta importancia histórica, Medina del Campo, con un legado y una trayectoria preciosos, que se va a celebrar en ella desde la profundidad y la importancia espiritual de la culminación del tiempo de Cuaresma en el Triduo Santo, una manera particular y propia de vivir la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con un modo de hacer de los medinenses en medio de los escenarios de un vivir cotidiano entre monumentos de gran peso histórico y artístico, a pesar de lo poco que el tiempo y los procesos de decadencia han contribuido a la conservación de la que fue capital de las decisiones económicas, villa de las prosperidades de la monarquía de España. No solo anuncio que llegan los días santos de la Semana de Pasión,
sino que en su beneficio se encuentra que lo podemos vivir desde la villa, los templos, las procesiones y las cofradías de Medina del Campo. A los moradores de la misma, visitantes y foráneos que os encontráis en camino, a las ilustrísimas autoridades eclesiásticas con nuestro querido arzobispo Luis Javier, a las municipales con su alcalde querido Guzmán, a las propias de la mancomunidad, de las diferentes administraciones provinciales, diputados provinciales, procuradores autonómicos, procuradores electos, autoridades militares y de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades académicas e intelectuales, autoridades de la Junta de la Cofradía, de la Junta de Cofradías y de los cabildos de gobierno de las mismas en esta villa, a los que me escuchan como cofrades de otras celebraciones, desde mis amadas Valladolid y Medina de Rioseco o Nava del Rey, de la que fui pregonero, en esta provincia, espacio único de pasión. A todos, salud y gracia. El pregón, que es anuncio, también se convierte en evocación, en recuerdo, en manifestación subrayada de lo que somos herederos. Muchos autores han hablado de la importancia de Medina del Campo, especialmente en los días de sus ferias de fama internacional. Otros, posteriormente, se han lamentado del proceso de decadencia y destrucción que vivió su grandeza, como acentuó el viajero ilustrado Antonio Pons al recordar a la que fue antiguamente residencia de muchos monarcas, teatro de grandes sucesos. Resulta necesario ser críticos con lo que hemos recibido, no olvidar la piqueta del olvido y la sinrazón, y a partir de ahí mejorar, resaltar, conocer, aprovechar el presente y sobre todo el futuro de Medina del Campo, porque Medina del Campo, como Castilla, no se puede consolar con ser un bonito y turístico parque temático del pasado, ni siquiera una senda tranquila e intocable de un parque natural. No puede dejar de emprender, no puede dejar de pensar, de tener iniciativas. Nuestra tierra de Castilla y León no debe conformarse con un constante vacío demográfico. Todos tenemos que estar implicados en la construcción de un futuro propio, sin dependencias, bien establecido en la formación, en los proyectos, en el conocimiento. No somos hijos de supervivientes, somos hijos de creadores, artistas, conquistadores, reformadores, fundadores, conocedores de las ciencias, modeladores de las letras, pastores de rebaños y agricultores que con su trabajo y su sudor han conseguido, han impulsado que la tierra brote y se multiplique en vida. Somos protagonistas de esta existencia y en esa identificación con lo material también se encuentra el cielo tan espiritual, que no es camino de borrascas y anticiclones solamente, sino los brazos abiertos de Dios, custodio del devenir de las gentes sabias, buenas y sencillas de Castilla, con un sentido de la trascendencia. Pregonaré por las calles de Medina del Campo, de la mano de San Vicente Ferrer, del obispo Lope de Barrientos, de la reina Isabel la Católica, de Fray Juan de la Cruz, de la Madre Teresa de Jesús, de los jesuitas del Colegio de San Pedro y San Pablo, de la Beata Ana de Jesús, de los hombres de negocios Simón Ruiz y Rodrigo de Dueñas, o el ministro exiliado Marqués de la Ensenada. Nos encontraremos con las procesiones de penitencia de las antiguas cofradías de la Veracruz, las Angustias o de la Misericordia y Jesús Nazareno. Nos encontraremos con los días de esplendor, decadencia y recuperación, y esta última de la mano de los predicadores y misioneros de la posguerra, de las nuevas cofradías que fueron alumbrando de nuevo en las calles de todos los siglos, las imágenes genuinas con las que Medina cuenta, a su modo, los grandes
y principales misterios de nuestra fe. Medina del Campo, entre los días 19 y 22 de enero de 1412. El fraile dominico Fray Vicente Ferrer se encuentra y predica con esa primera voz de penitencia que llama a la conversión, en esta villa del Zapardiel. Promovido y protegido en el viaje por el mencionado infante e inmediato rey Fernando el de Antequera, fue el fraile dominico hombre de notable formación, de gobierno y de experiencia, pues vivió los cismas de la Iglesia occidental. Dedicado a la predicación, embajador, como decía él, del lado de Cristo, sufrió un ministerio itinerante que debilitó su cuerpo. En su caminar pasó unos meses por estas tierras en las Navidades de 1411 y después de la Epifanía de 1412. Tras recuperarse de unas tercianas que le dejaron tan flaco y quebrantado, pasó por Simancas, Valladolid en su convento de San Pablo, la corte de Juan II en Aillón, Tordesillas. No caminaba solo, sino acompañado de una comitiva que ponía en práctica sus invitaciones a la penitencia a través de la flagelación. Sus palabras eran realmente impactantes y capaces de perdurar en el tiempo, haciendo surgir unos ritos de expresión que posibilitaron el cambio de las mentalidades religiosas. Edexó, en Castilla, muy buena doctrina, y sin duda, muchos obvieron enmienda en sus vidas, narra la crónica del mencionado monarca Juan II. En los que lo vieron, muchas gracias deben dar a Dios. Juan Antonio de Montalvo, en su memorial histórico de 1633, encargado por el consistorio para que fuese elevado a Felipe IV y evitar el estado de decadencia en el que se encontraba Medina del Campo, buscando méritos para esta villa, uno de ellos lo encontró en la presencia y repercusión de San Vicente Ferrer, en la institución de las procesiones de disciplina. Y es que Medina pudo haber residido en la casa que los frailes de la Orden de Predicadores habían establecido recientemente en el convento de San Andrés. En ese claustro se fundó precisamente un siglo más tarde la citada cofradía de la Santa Veracruz, San Andrés y San Vicente Ferrer. Canonizado este fraile valenciano 35 años después de su muerte ocurrida en 1419, no fue extraño que su imagen recibiese culto entre estos mencionados cofrades, y así vino ocurriendo hasta que se demolió su iglesia penitencial en 1961, la de la Veracruz. Desde esas procesiones de disciplina del siglo XV, institucionalizadas después en cofradías, encontramos la veneración a la reliquia de la verdadera cruz de Cristo, de ahí su nombre, presente, como no podía ser de otra manera, hoy en las procesiones nocturnas del jueves de la Cena y en la del silencio del Viernes Santo. Cofradías de Medina compuestas entonces y ahora casi unánimemente por laicos, que en los siglos primeros asumieron el espíritu de reforma de la Iglesia con una espiritualidad caracterizada por los rigores, la penitencia y la mortificación en torno a los misterios de la pasión de Cristo, y que ahora, 5 siglos después, con una mejor consideración sobre nuestro papel en la Iglesia, el de los laicos, participamos de un camino sinodal que debe ser asumido y creído por todos como una realidad y no como un sueño. 9 cofradías penitenciales actuales, con una veintena de procesiones y traslados, venerando una cuarentena de pasos e imágenes procesionales, la mayoría de ellos en madera policromada, tallados en las décadas del siglo XVI, que hacen que esta Semana Santa permanezca profundamente arraigada con el espíritu penitencial vicentino, ejemplo único de imaginería procesional renacentista. Todo ello se refleja muy bien en los rosarios de penitencia de los lunes y martes santos, organizados por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús atado a la columna y la Parroquia de Santiago, con participación única de hombres que llevan su medalla
pero no su hábito, cantando y rezando los misterios del rosario, sin espectadores ni turistas, con distintos recorridos y con un Cristo de la penitencia portado a hombros pero sin andas, un nuevo ejemplo de imagen del siglo XVI. Cuando comenzó su participación en procesiones como estas, era el mundo de 1954, el de aquella Guerra Fría del este de Europa que deseaba rezar por la paz en el mundo y, en concreto, por una Hungría amenazada por el imperialismo soviético. 70 años después, seguimos teniendo muchas razones para rezar por la paz en el mundo, con distintas guerras simultáneas, ante este crucificado muerto en la cruz que perteneció a la iglesia de San Martín. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Cantarán por las calles solitarias en la noche fría de Castilla en primavera, no necesitados de miradas curiosas desde los balcones y ventanas. Pero también en ese martes santo, unas horas antes, se ha rezado el rosario de soledad y esperanza con la Virgen de esta advocación desde el hogar de las hermanitas de los ancianos desamparados y Jesús de la Expiración. Así pues, meditaciones de los episodios de la Pasión, plasmados en imágenes que después se teatralizaron en los pasos procesionales como el de la oración del huerto, con gestos y escenas que tuvieron éxito en numerosos lugares y que se comunicaban entre escultores, cofradías y localidades. Lo manifestaba de manera muy didáctica y doméstica el jesuita Francisco de Borja, que predicó también en esta colegiata y que vivió en Medina. Porque el oficio que hace la imagen, decía Francisco de Borja, es como dar guisado el manjar que se ha de comer, de manera que no queda sino comerlo, y de otra manera andará el entendimiento discurriendo y trabajando de representar lo que se ha de meditar muy a su costa por el trabajo. Ese ángel confortador que se repite en tantos pasos de las tierras de Valladolid, que con su gesto complaciente y dulce se acerca al Cristo que llora de angustia ante la pasión que le espera. Aquí, en Medina, fue probablemente tallado por Melchor de la Peña, siguiendo el modelo de Andrés de Solanes en Valladolid. Y en la Semana Santa de 2026, como novedad, saldrá este misterio de la oración del huerto a hombros de sus cofrades desde su sede en el convento de las Madres Agustinas de Santa María Magdalena, en la muy cofrade calle de Santa Teresa, que es muestra de la ciudad conventual que se convirtió en Medina, orando en Getsemaní. La procesión, que no es nunca un desfile, sino un camino en una peregrinación vital, y por eso en el transcurso de la misma se realizarán las meditaciones y oraciones por las vocaciones sacerdotales y religiosas, así como el homenaje a los cofrades fallecidos. Medina del Campo, 17 días del mes de noviembre de 1454. Nos, don Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, canciller mayor del rey nuestro señor Juan II, y su confesor e oidor de la su audiencia y del su consejo. Por la presente remitimos todas a cualesquier injurias que a cualesquier persona o personas nos hayan fecho, en cualquier manera, e ansí rogamos e pedimos de gracia a todas e a cualesquier otras personas que nos hayamos injuriado, e otro o otros por nos, que por la dicha pasión de nuestro Señor Jesucristo nos quieran perdonar. Perdón y misericordia. La condición de hermano con el otro, el ser cofrade, dentro de una hermandad que era para la vida y no se reducía al tiempo pequeño de la pasión. Lope de Barrientos, contemporáneo de Fray Vicente Ferrer,
obispo sucesivamente de Segovia, Ávila y Cuenca, a través del mencionado testamento estableció la construcción de 4 humilladeros frente a sendas puertas del tercer cordón de muralla que rodeaban la villa: la de Valladolid, allende de San Sebastián; la de Santiago, allende de Santa María de las Dueñas; la de Salamanca, allende de los Mesones; y la de Ávila. Dichas cruces queremos que se fagan de piedra labrada. El obispo dominico no especificó su misión, pero podemos afirmar que marcaban un recorrido penitencial con la misma concepción del propio del convento de Scala Coeli, establecido por el también dominico Fray Álvaro de Córdoba. Constituían de esta manera los llamados pre-Via Crucis españoles, convertidos en meditaciones itinerantes en torno a las estaciones de los sufrimientos de Cristo. Todo ello un cofrade lo debe aprender desde pequeño, como se plasma en el Via Crucis infantil que los padres carmelitas desde su colegio de San Juan de la Cruz y la Real Cofradía del Santo Sepulcro ponen en marcha por las calles de Medina el Jueves de Pasión, en compañía de las secciones infantiles de las cofradías. No es un desfile de teatro, no es un desfile de disfraces, es aprender a ser cofrade. ¿Quién de nosotros no ha jugado a procesiones? En este mismo espíritu y desde el traslado del sábado de Pasión se realiza el propio del antiguo Nazareno de la Cruz, imagen esencial para trazar la historia de la Semana Santa, no solo de Medina, sino de toda Castilla, entre las ermitas de San Roque y el Amparo. Via Crucis de la palabra puede ser calificada la peregrinación del Santísimo Cristo del Amor, con meditación de estas 7 palabras, acompañado el crucificado por los cofrades del Santo Sepulcro en el atardecer del Domingo de Ramos, después de la Eucaristía en la que se proclama el Evangelio de la Pasión. Y el miércoles santo, desde la iglesia de San Miguel, se recorren de nuevo las estaciones con el Cristo del Vía Crucis y la cofradía del Santo Descendimiento. Esperando la resurrección, disponía Fray Lope de Barrientos que no podía ser de otra manera en su testamento que su cuerpo fuese sepultado en la capilla mayor del hospital que fundó, el de la Piedad y San Antonio Abad, que había establecido en Medina del Campo, de baxo de bulto de alabastro según e por la vía que nos lo tenemos fecho e ordenado. Muy posiblemente la imagen que representa a María con su hijo muerto en sus brazos, atribuida al llamado maestro de San Pablo de la Moraleja, la que es llamada Piedad de Barrientos, fuese la titular de este establecimiento hospitalario de gran importancia, una magnífica obra que es alumbrada por la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo en la procesión de la Vera Cruz. Medina del Campo, 26 de noviembre de 1504. Fallece en su palacio real la reina Isabel, reina de Castilla, de Aragón, de León, de las 2 Sicilias, de Jerusalén y de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias y de las Indias, tierra firme de mar océanos, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya de Molina, duquesa de Atenas y de Neopatria, condesa de Ruisellón y de Cerdaña, marquesa de Oristán y de Goceano. En aquella corte itinerante de los reyes católicos, al menos en 9 ocasiones estuvo la reina Isabel en su villa de Medina, llenándose todavía de mayor ajetreo con la permanencia de un séquito de más de medio millar de personas y atrayendo a otros muchos que, aprovechando la presencia de la soberana, venían a resolver asuntos y negocios pendientes, sin olvidar el ir y venir de los correos o la presencia de embajadores de países lejanos con sus correspondientes séquitos. Vidal González, en el estudio de su testamento, llegó a afirmar que la reina Isabel se sentía inclinada por Medina desde su palacio en la plaza de San Antolín y desde la colina de la Mota con su castillo.
Lo dice bien y con belleza aquel recordado archivero historiador ya fallecido. Un polo magnético que detrás que atraía su corazón. Todo formó en la densa vida de Isabel, princesa y reina, como una gran tela de araña con hilos de finísima seda, asida en las numerosas torres de sus iglesias y de las otras más recias y castrenses de Arévalo, Madrigal y Medina, que apresó el amor de aquella rubia princesa, amor al que nunca pudo renunciar. Y por eso Medina fue una villa para morir. Unos días antes de su fallecimiento, el 12 de octubre de 1504, había dictado su testamento, recopilación de una vida con toda la solemnidad posible y con una proyección de lo que se configuraba como sus últimas voluntades. Una pieza humana de primera calidad, como lo calificó al testamento el recordado maestro historiador Luis Suárez. Testamento que contiene numerosas referencias a su existencia, al contribuir a la conservación y defensa de la fe, a la revisión de sus acciones de gobierno y a partir del codicilo de ese testamento, un 23 de noviembre, al estado de los nuevos súbditos en las Indias. Sin entrar en exageraciones, a geografías sin fundamento ni apologías que no necesita, la reina Isabel ha sido una de las mujeres más indispensables de nuestra historia. Como antes dijimos, fue forjadora, creadora, impulsora, reformadora y con espíritu decidido. Y ella también es un elemento de la definición de esta Semana Santa de Medina del Campo. Lo podríamos hacer por una imagen que estaba tallada cuando ella vivía, pero que no procesionaba. El magnífico Cristo crucificado gótico propio del que puede ser el primer convento de Medina, de Hermanas Pobres de Santa Clara. Una imagen que se consiguió salvar de las desgracias, una imagen que es la más antigua de las que participan en estas procesiones, aunque se incorporase en 1993. Impresiona contemplar desde el modo de expresión del gótico una anatomía esquemática y plana. Aquel Cristo muerto, de cabeza inclinada, con los ojos y la boca entreabiertos, con esos mechones ondulados del pelo. Isabelina es su procesión, pues saliendo a las 7 de la mañana de la iglesia de San Miguel, arcángel muy devoto de la reina, y después de haber participado del anterior de la Vera Cruz, es propia de su cofradía del Santo Descendimiento, pero también es una procesión popular, tras cruzar las barreras naturales y artificiales del Zapardiel y el ferrocarril. Entonces serán recibidos por los habitantes del barrio de La Mota, e impresiona ver al Cristo de Santa Clara junto a las murallas del castillo en procesión de sacrificio, para finalizar con una entrega cargada de emoción de la imagen a las madres clarisas, que apenas se han sentido unas horas solas y sin protección. Desde que fue descendido de presidir la iglesia conventual, sacrificio que también será recompensado con un muy católico chocolate, pues a pesar de las controversias, aquella preciosa bebida de las Indias siempre consiguió deslizarse de las abstinencias de la alimentación cuaresmal y muy especialmente en el amanecer del Viernes Santo. Pero entre las devociones de la reina Isabel se encontraba el espíritu franciscano, propio del que recordamos en este 2026 el 8º centenario de la muerte del seráfico padre, Francisco de Asís. Ella contempló el misterio de la pasión de Cristo y vivió también el suyo propio en su existencia. En la unidad religiosa que pretendía lograr para sus súbditos, las devociones contaron con una gran importancia. Empezaron a tener gran éxito las meditaciones propias de los dolores de la Virgen en el momento en que María recibía al pie de la cruz el cuerpo muerto de su Hijo. Es el momento en que María se convierte en la Virgen de las Angustias, que Isabel había conocido desde su infancia en Arévalo, continuando su presencia en la Guerra de Granada.
En la política de recristianización del nuevo reino se exportaron devociones, se donaron imágenes, reliquias, ornamentos litúrgicos. Así se puede probar en la tabla de la Virgen de las Angustias, que pudo ser situada en una de las salas que se habilitó como capilla en la Alhambra en 1492, muy posiblemente la que se encuentra en la actualidad en la iglesia rectoral de San Juan de los Reyes de Granada. Por eso la devoción popular continuó desarrollando también la iconografía de la Virgen de las Angustias, en una imagen exenta de culto devocional y procesional. Y es que en las villas isabelinas de Arévalo y Medina del Campo se encuentran bajo el patronato de esta Virgen de las Angustias. Pensemos en los orígenes, en la escena de la Piedad, uno de los temas medievales preferidos desde el siglo XIII, las visiones de Santa Brígida, pero después suavizadas por la búsqueda de la belleza formal. Y a ella respondía esta Virgen de las Angustias, del círculo del interesante escultor Juan Picardo, como sucedía también en la patrona de Arévalo, según ha estudiado su cronista Ricardo Guerra. El cambio se produjo en la segunda mitad del siglo XVI, cuando hacia 1570 Juan de Juni entregaba a la cofradía vallisoletana de las Angustias su nueva titular, una Soledad derrumbada, privada del cuerpo de su hijo, como expresión máxima del dolor. Es la nueva Virgen de las Angustias, a la que se añadieron poco tiempo después 7 espadas que representaban sendos dolores de María en la vida de su hijo, no solamente en la pasión, sino en la infancia. Una tipología también constantemente reproducida, la Virgen de las Angustias de Juan de Juni en Castilla, como lo muestra Nuestra Señora del Mayor Dolor, que podemos contemplar en esta misma colegiata. Sin embargo, esta Virgen de las Angustias de Medina del Campo es madre y protectora y protagonista de sus procesiones, tanto en el Viernes de Dolores como en la procesión del Silencio del Viernes de la Cruz. En la primera de las fechas es el momento de la primera emoción con su Semana Santa en la calle, pero una vez que ha salido a hombros de sus cofrades, ataviados con la capa española y su escapulario, el corregidor de la ciudad le entregará el bastón de mando como alcaldesa para que ella gobierne la vida de los medinenses. Las señales iniciales será el sonido de las paletas y desde ahí el comienzo de su procesión. Imagen que ha unido las principales devociones de la villa. Podemos contemplar a la Virgen María sentada, mostrando con su rostro una incredulidad todavía patente ante lo que ha tenido que vivir y sufrir por la muerte de su hijo, al cual tiene por fin descendido de la cruz, sujetándolo con su cuerpo, pero también con sus manos, mientras que con la izquierda acaricia su cabeza, poblada de cabellos ensangrentados y sudorosos. Sus vestidos podían ser los de la mujer de su propio tiempo, del siglo I, pero también la de las mujeres que estaban en la Medina de las ferias, con las tocas que ocultan su cabeza y su cabello. A ellos se unen los mantos que siempre cuentan con la devoción del pueblo, una talla bellísima, que recoge la clausura del relato de la Pasión según Medina del Campo, con el rezo siempre de la salve popular: vida y dulzura, esperanza nuestra. El resto del año se encuentra custodiada en esa capilla que es el corazón de la Semana Santa de Medina del Campo, auténtica iglesia penitencial dentro del complejo de esta colegiata de San Antolín. Medina del Campo, 1551. La Compañía de Jesús se asienta definitivamente en la villa. Ya nuestro padre Ignacio de Loyola sabe cuán cómoda cosa es Medina. De esta manera los jesuitas retrataban el carácter indispensable que tenía esta localidad en la expansión de sus colegios. Mucho gustó la palabra de los de la Compañía de Jesús a Rodrigo de Dueñas, consejero de Hacienda de Su Majestad Cesarea Carlos V. Era un mercader riquísimo que edificó casas con mucho lujo junto a lo que hoy son conventos de carmelitas y agustinas.
a las que protegió y donde se alojó el mencionado emperador cuando emprendió el último viaje hacia Yuste. Al entrar los de la compañía por vez primera en esta villa en 1548, mientras caminaban de Salamanca hacia la fundación de Burgos, conocieron a gentes muy diversas y con ellas hablaron de las cosas de Dios, después de la misa mayor con la que se festejaba el santo diácono Antolín. Había que estar el día oportuno, en fecha adecuada. Fue cosa maravillosa. Se movió toda Medina. Le escribían a Ignacio de Loyola. Comprobaron aquellos padres qué buena era esta localidad para plantar colegio dedicado a los santos Pedro y Pablo y mover a fe a muchos jóvenes que aprendiesen latín y otros rudimentos de su gramática y retórica, disciplinas esenciales en aquellos tiempos. Se buscaron patronos generosos porque se habían desviado de las primeras intenciones del mencionado Rodrigo de Dueñas y lo hicieron en el matrimonio sin hijos de Pedro Cuadrado y Francisca Manjón. Y a pesar de que no faltaron las dificultades por las exigencias del abad de esta colegiata, fue mucha la belleza y grandeza de lo conseguido en aquel templo que desde la postrera expulsión de los jesuitas en 1767 se convirtió en Santiago el Real. ¿Son también los antiguos jesuitas parte de la definición histórica de la Semana Santa de Medina del Campo? Sin duda. Además de participar en la redacción de la regla de la entonces nueva Cofradía de las Angustias, bajo aquella arquitectura de su colegio de San Pedro y San Pablo, dentro de los retablos ensamblados se encontraban las imágenes talladas por el hermano coadjutor Domingo Beltrán, veneradas en las procesiones de pasión desde hace más de 80 años. Los jesuitas habían ganado muchas e ilustres vocaciones, como las de los 5 hijos del mercader Antonio de Acosta, que quería dejar a su mujer para también ser jesuita. Profesos, todos ellos, los 5 hijos, no aquel padre. De la compañía, uno de ellos, el padre José de Acosta, un hombre sabio, de gran reflexión, conocedor de la historia natural de las Indias, y coincidió con la Semana Santa de 1561 cuando se abrieron las puertas de esa iglesia del Colegio al Culto, definiéndolo Jerónimo Nadal como una de las buenas piezas que he visto en la compañía. El templo continúa siendo la sede de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que este año su banda de cornetas y tambores celebra su 40 aniversario. Alumbra no solo este misterio de la pasión, el Cristo atado a la columna, sino el Santísimo Cristo de la agonía. Decía José de Acosta, en casa ha entrado un hermano que en obra de imaginería y talla es extremadamente diestro. Era el mencionado Domingo Beltrán, autor de ambas tallas. Se había formado como oficial dentro de las estructuras gremiales, entró en Medina, pasó por Alcalá, quería ir a Italia. Se puede sentir orgullosa la Semana Santa de Medina con las obras que procesiona del hermano Beltrán. La incorporación del Cristo atado a la columna a las procesiones se produjo en el año 1942, lo que causó la admiración y la devoción de los medinenses, debiendo recordar nosotros aquellos 103 hermanos fundadores. Así pues, el escenario de los antiguos jesuitas se convierte en espacio procesional y a la puerta de la parroquia de Santiago y ante el mencionado Cristo crucificado que empezó a procesionar en 1955, se pronuncia la promesa de silencio antes del comienzo de la procesión de la tarde del Jueves Santo, pasadas las 8:30 de la tarde. Jesús de la agonía es una de las escasas representaciones de un crucificado vivo. Antes se visitaba el asilo, el hospital, la cárcel para la liberación del preso, como venía ocurriendo en otras ciudades españolas. Es tiempo, por tanto, es tiempo el Jueves Santo de intimidad con el Señor. Como ocurre durante toda la noche con la vela del Santísimo Sacramento reservado en el monumento. Y es que los hermanos de esta cofradía, por su pasado, saben de compañía ante el Señor, de compañía de esta cofradía
en el Domingo de Ramos, con la borriquilla, cuando esta Medina que se convierte en Nueva Jerusalén, de compañía junto al Señor en el Jueves Santo, cuando permanece Cristo solo ante el suplicio de la columna, en la narración de la Pasión, en compañía también del resto de las cofradías de la procesión del silencio. Cristo atado a la columna, Jesús de los silencios, como plasmaba la Madre Teresa de Jesús. Muerto su padre, quedaron él y los demás hermanos suyos muy niños. La madre, pobre y sola, desamparados todos. Por esta causa pasó a la villa de Arévalo, lugar más rico, aunque no mucho más a propósito, para remediar su trabajo, por lo cual hubo finalmente de acogerse a Medina del Campo. Villa muy crecida entonces y abundante con la frecuencia y riqueza de sus tratos y cambios. Aquí hizo asiento con sus 3 hijuelos la pobre madre Catalina, procurando valerse de toda su industria para sustentarlos y sustentarse honestamente. Así describía Fray Jerónimo de San José Ezquerra la llegada a esta villa del que habría de ser San Juan de la Cruz, precisamente en este año del 3er centenario de su canonización. Si existe un santo especialmente vinculado a una ciudad de pobrezas, prosperidades y caridades, este es el niño Juan de Yepes, convertido en Fray Juan de Santo Matía, después de haber sido alumno pobre de los jesuitas, que no todos los alumnos de los jesuitas eran ricos, y finalmente primer descalzo, iniciador de la reforma propiciada por la monja fundadora con la que se encontró en Medina, la Madre Teresa de Jesús. Muchos son los escenarios históricos, reales, de este santo. Hace 100 años, la Iglesia consideró que San Juan de la Cruz era también doctor de la Iglesia, además de gran escritor y patrono de los poetas. Y en todo ello tuvo algo que ver el magisterio del padre Juan Bonifacio, uno de los grandes pedagogos de la historia de la educación en Castilla, desde Medina del Campo, con la pedagogía del amor, rechazando los castigos físicos en el siglo XVI, porque ya decían, si enseñamos humanidades, seamos humanos en repartirlas. Al final de su vida, durante el trienio que empezó a ser prior del convento de Segovia en 1588, Fray Juan de la Cruz se encontró un día con una pintura algo abandonada que representaba a Jesús Nazareno, cargado con la cruz. Decidió otorgarla una mayor dignidad, lo arregló, lo adecentó, preparó un altar y dispuso la cera para alumbrarlo. Estando un día delante, escuchó unas palabras: Fray Juan, pídeme lo que quisieres por estos trabajos que has hecho. Y el fraile carmelita respondió con decisión: Señor, padecer y ser despreciado. Y vaya que si padeció, y vaya si fue despreciado. Fray Juan en realidad no era nada amigo de las visiones, que sus hagiógrafos barrocos no se cansaron de narrar, y ni siquiera de las reliquias. Ya había dicho en su vida al Monte Carmelo que Dios nos había hablado en Cristo. Todo nos lo habló junto y de una vez, en toda esa sola palabra, y no tiene más que hablar. Un modo de percibir la espiritualidad que enamoraba a mi recordado maestro Teófanes Ejido, al que le gustaba que yo estudiase las cosas de Medina, porque él también llegó una vez a Medina. Ello no era incompatible, que no le gustasen las visiones ni las reliquias, con la devoción de Fray Juan a Jesús Nazareno, con la cruz a cuestas, y así participó en el encargo de las imágenes de Baeza, de Granada, de Jaén, incluso de las cofradías. Esa sagrada conversación del milagro de Segovia fue muy reproducida. Y también aquí en Medina, la devoción a Jesús Nazareno. Esta portentosa imagen de Jesús Nazareno de Medina que nos preside no era la titular de esa cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno, sino que pertenecía a la de las Angustias. Hablamos de una obra de increíble aspiración
y fuerza realizada por el gran escultor Francisco del Rincón, el cual, de no haber muerto prematuramente en 1608, hubiese configurado una prolongada obra. Sin duda, este de Medina es uno de los ejemplos más antiguos donde se mostraba la importante creatividad y la capacidad de emocionar, de impresionar, de llamar a la conversión con ese realismo que aporta una imagen de vestir sobre un cuerpo desnudo y tallado, tan propio del modo de hacer de Castilla para con los nazarenos. Francisco del Rincón tenía conciencia de estar disponiendo y tallando una imagen procesional para las calles. Su mirada, mírenla, permite el diálogo con los hermanos cofrades, que le siguen con la cruz a cuestas, o con el espectador que se compadece y sufre con el castigo de este inocente. Y fue tanto el éxito que en otras cofradías cercanas, como la de la Vera Cruz de la Nava, este mismo escultor realizó otra gran representación de Jesús Nazareno, con la especificación de que fuese siguiendo proporción, forma y modelo con el de Medina del Campo. Todo esto lo ha estudiado uno de los grandes historiadores de la Semana Santa de Medina del Campo, que hoy nos acompaña, José Ignacio Hernández Redondo, en esa historia de vuestras procesiones, que escribió, por cierto, en compañía. En los días actuales, la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno ha recogido la herencia del pasado, alumbra esta magnífica imagen que nos ha ocupado y desarrolla un momento fundamental que se encuentra en la mañana del Viernes Santo, el encuentro entre el hijo condenado y la madre que le busca camino del Calvario. Teatro sacro, capaz de impresionar y llamar la atención al espectador, pues tienen razón de ser en ese momento los espectadores. Jesús Nazareno a hombros de sus cofrades, creando ese momento apócrifo de encuentro con la Madre de la Soledad, que no puede hacer otra cosa que ir a buscar a su hijo que va a ser crucificado. Y esa vía dolorosa no es otra que la gran plaza mayor de esta villa, cuando al verse ambos, al buscarse en sus miradas, antes de ser apartados, el hijo hace reverencia a la madre, cae de rodillas ante ella, constituyendo uno de los momentos más importantes de la Semana Santa. Por eso es menester subrayarlo con la palabra a través del Sermón de la Soledad, con la meditación en este su primer año en Medina del párroco de San Miguel Arcángel y Santo Tomás, el reverendo padre Adán Schucom. Y como decía Fray Juan de la Cruz, los aparejos exteriores no valían de mucho. Es necesario contemplar el misterio desde la realidad. Por eso pedía imágenes que más al propio y vivo estén sacadas, poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la hechura y su ornato. Medina del Campo, 14 de agosto de 1567. Llegamos a Medina del Campo, víspera de Nuestra Señora de Agosto, a las 12 de la noche. Fue harta misericordia del Señor que a aquella hora encerraban toros para correr otro día, no nos topara alguno. Con el embebecimiento que llevábamos no había acuerdo de nada. Mas el Señor, que siempre le tiene de que desea en su servicio, nos libró que cierto allí no se pretendía otra cosa. Con su prosa brillante narraba la Madre Teresa de Jesús su llegada a la villa del Zapardiel en su libro de las fundaciones. Medina del Campo fue un lugar inevitable para la monja carmelita y así ocurrirá hasta en 11 ocasiones. Desde su convento de San José, el segundo del mundo dedicado a este santo, coincidió con sus buenos amigos, los hombres de negocios que encontraban en la villa uno de los ámbitos privilegiados hasta para salvarse. Junto a ellos y los dedicados a las actividades comerciales y financieras, existía una población atraída por el magnífico mercado o por las limosnas que se podían generar desde la prosperidad de una sociedad sacralizada. En la espiritualidad de la Madre Teresa de Jesús había sido fundamental la contemplación de los pasos de la Pasión, aunque ella no conoció las escenas teatrales que realizaron los grandes escultores del barroco. Lo hacía desde la propia oración, pues ya andaba mi alma cansada
entrando un día en el oratorio, vio una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Bien podría haberse referido, si lo hubiese conocido, al Cristo preso de Ricardo Flecha, aquel que sale en la procesión de la sentencia en la noche del lunes santo del convento de Carmelitas, donde nunca vivió la beata Ana de Jesús, por cierto, a pesar de haber nacido en Medina del Campo. Pero también contemplando al Cristo crucificado de la Paz de Juan Picardo. Podríamos haber leído las palabras de la Morada Séptima: poned los ojos en el crucificado y se os va a hacer todo poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras, dice Santa Teresa y Tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? Este crucificado ya había sido contratado y realizado por el mencionado maestro escultor Juan Picardo para una capilla de la Colegiata de San Antolín cuando la Madre Teresa llegó a Medina. La pieza es inigualable calidad. Su participación en la procesión del silencio es muy esperada, como lo prueban las distintas denominaciones que ha tenido. Probablemente había leído la monja carmelita entre los buenos libros que gustaba tener alrededor, que resultan fundamentales para entender estas imágenes del siglo XVI, lo que había escrito el dominico Fray Luis de Granada, aquellas 7 palabras que tu rey David cantó en el arpa de la cruz. Bien podía aplicarse todo esto a la procesión medinense de las llagas del miércoles santo, con la cofradía del Calvario, dedicada a contemplar estos pasos del Gólgota. Mas, ¿qué debía pasar la gloriosa Virgen?, decía Santa Teresa, y esa bendita santa, se refería a María Magdalena, en camino de perfección. ¿Qué de amenazas, qué de malas palabras, y qué de encontrones, y qué descomedidas? María permanecía al pie de la cruz, estaba mater dolorosa, como la talló Francisco del Rincón para el Calvario de la parroquia de Santo Tomás junto a San Juan, convertido en paso procesional en 1993, cuando se fundó esta cofradía. Compañía de soledad, abandono y desesperación de Cristo desde la cruz. La Madre Teresa mencionaba en su contemplación de la pasión a esa bendita santa por la que sentía especial devoción, esa Magdalena que ha tallado y dispuesto Miguel Ángel Tapia para las procesiones medinenses y que saldrá por vez primera a la calle en la tarde de este miércoles santo de 2026, vestida como si se tratase de una dama ilustre de esta corte de la prosperidad que fue Medina del Campo. Y para ser conducido al sepulcro y no dejar el cuerpo expuesto en la cruz, José de Arimatea dispuso que con la ayuda de Nicodemo, seguidor del Señor en lo secreto, fuese desenclavado de la cruz y del patíbulo, escena representada teatralmente a través de la función del desenclavo que fue recuperada en 2025. Tan propia de las Semanas Santas de nuestras tierras y sus escenografías, pero plasmada también de manera estática en los grandes conjuntos procesionales. Y así, antes de iniciarse la procesión más importante de la villa, la General del Silencio, se llevará a cabo en el atrio de la Colegiata de San Antolín la mencionada gran función del teatro sacro, el desenclavo, celebrada el año anterior en el interior de este templo, estudiada por Enrique Gómez. Será en presencia de todas las cofradías de la Corporación Municipal, tal y como lo plasmó el cuadro del Mudo Neira de 1722 que se encuentra en el monasterio de las Agustinas. Después, en la narración procesional de la Pasión, la cofradía del Santo Descendimiento del Señor recordará este momento a través de la obra del bejarano Francisco González Macías, aquella que sustituyó en 1954 aquel otro descendimiento de la parroquia de San Miguel de Juan Picardo. Y este nuevo descendimiento, ya con casi 70 años, más de 70 años, es el primero de los misterios, el primero de los pasos que se incorporó en el siglo XX, siendo de compleja composición como era exigido para una escena evangélica como esta. Así se puede comprobar en los distintos ejemplos que se disponen de las pasiones en todo Valladolid, siempre en los grandes monumentos procesionales de los descendimientos. Teresa de Jesús decía:
Vivir sin vos no es otra cosa que morir muchas veces. Medina del Campo, 1 de abril de 1596. In Dei Domine, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, Simón Ruiz, vecino de la villa de Medina del Campo, mando que mi cuerpo sea enterrado en la bóveda de la iglesia que se está haciendo en el Hospital General, que yo hago hacer extramuros de esta villa en lo que se llama ejido, fuera de la puerta de Salamanca, debajo del altar mayor donde está la dicha bóveda. Se estaba refiriendo este mercader, banquero y fundador, del que estamos conmemorando el 5º centenario de su nacimiento en Belorado, al Hospital General de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá, fundado en el momento en el que todavía existen los pequeños hospitales de las cofradías. Caridad. Inversión para la salvación del alma, preocupación esencial de las mujeres y los hombres de su tiempo. Gracias a la intervención de Simón Ruiz, con sus recursos, del que tanto nos ha enseñado mi admirado amigo Antonio Sánchez del Barrio, director del Museo de las Ferias, con ese proyecto de Simón Ruiz e iniciativa se agilizó un proceso de concentración de hospitales que condujo a un hospital general para curar todo género de enfermedades, y se han de recoger a todos los desamparados y peregrinos que a esta villa acudiesen. Caridad bien organizada. Desde este testamento de Simón Ruiz entramos en la meditación de la eternidad y la salvación tras una muerte preparada. Esto mismo lo encontramos desde los días de la Semana Santa con el propio Cristo, o en esta pasión medinense a través de un paso que difícilmente encontramos en otras, la obra del escultor que todavía descubriremos más en su grandeza en un futuro, el mencionado zamorano, amigo recordado, Ricardo Flecha. Cristo en su mayor desamparo, imagen titular de la última cofradía erigida canónicamente. Tuve la suerte de encontrarme con él en distintos momentos, pero muy especialmente en la explicación que me hizo de algunas de sus obras en la exposición que le tributó la Diputación de Zamora en la etapa final de su vida. Fue todo un regalo gracias a la intervención de otro zamorano ilustre de la Semana Santa de Castilla y León, Luis Jaramillo, que me invitaron ambos a visitar esa exposición. Nunca olvidaré esa tarde en la ciudad del Duero. En este paso medinense, una obra impactante, expresionista, maestra en la trayectoria del escultor, pero también en la propia religiosidad contemporánea, culminación, por tanto, del camino estético del maestro Flecha. Desde una muerte que abraza la humanidad completa de Cristo en su mayor desnudez y que intenta vencer sobre el martirizado en la cruz antes de su resurrección, sin olvidar en este discurso los resabios del espíritu tardomedieval. De esta manera, la que no tiene rostro no resultará victoriosa, aunque en la noche desesperada del Viernes Santo así lo parezca. Su procesión titular discurrirá desde el convento de las Carmelitas Descalzas en la madrugada hacia el Sábado Santo. Su nombre e invocación, la de la liberación. La muerte no puede ser alumbrada, pero sí el cuerpo de Cristo con las antorchas que son encendidas por mujeres y hombres vestidos de hábitos monacales blancos con capuchas que cubren sus cabezas, dispuesto el fuego a la puerta conventual. Sonidos de esquila, tambor destemplado, campana tocando a muerto, silencio de los que contemplan, sin murmullos. El maestro Flecha pensó en todo ello para ponerlo en escena penitencial, en una calle oscura, las sombras alargadas, reflejadas en las tapias austeras de los conventos, hasta llegar a la salmodia del Miserere, en el atrio de la Colegiata. Miserere mei, Deus secundum magna misericordiam tuam, et secundum multitudine miserationem tuarum de iniquitatem meam. Tras el mencionado testamento, Simón Ruiz añadió un codicilo el 16 de febrero de 1597, pocos días antes de su muerte, que sucedió el 1 de marzo siguiente. Su alma partió y en la tierra quedó una fortuna abultadísima, solo comparable con la de los grandes financieros europeos. Todo se encontraba establecido, todo atado y bien atado, desde la atención a los desfavorecidos en su Belorado natal, la creación de mayorazgos,
y dónde tenía que estar sepultado su cuerpo provisional y definitivamente cuerpo acompañado por las cofradías de la Santa Caridad, el Santísimo Sacramento y la Cruz. Medina del Campo. En 2 de diciembre de este presente año de 1781, a las 2 de la mañana, poco más o menos, falleció en esta villa, en un palacio que está en la calle de Santiago y es propio del mayorazgo de Dueñas, el excelentísimo señor don Zenón de Somodevilla y Bengoechea. Con estas palabras, el párroco de Santiago el Real daba fe de la muerte del ministro que fue del primer gabinete de Fernando VI, más conocido por su título nobiliario, el Marqués de la Ensenada. Entre sus acciones de gobierno fue famoso por los trabajos de su recuento y censo que permitió conocer a las personas, los oficios, las propiedades de aquella corona de Castilla. Pero llegó la desgracia política. El éxito político tarda poco y la desgracia también tarda poco. Y en Medina del Campo 15 años de exilios. 15 años de exilio dedicado a leer libros instructivos y devotos, a pasear por las tardes y jugar por las noches a la malilla con los naipes. Llamaba la atención su anterior imagen y comportamiento político y ahora de tertulia con los eclesiásticos de esta colegiata. Fue sepultado en la parroquia de Santiago el Real. Y dirán ustedes ya a esta altura del pregón, deseando que yo termine, ¿qué pinta el Marqués de la Ensenada en un pregón de Semana Santa? Con Ensenada podemos evocar dos cosas para nuestra Semana Santa. Se trata de un ministro de la Ilustración y de su reformismo, procesos mal entendidos habitualmente en relación con la espiritualidad. Es cuestión de leer a Teófanes Egido para salir de ese error. Estos hombres, pertenecientes a una élite, no eran menos impulsores de un proceso de secularización. En muchos casos existía en ellos una profunda y distinta espiritualidad, defensores además de un nuevo papel del cristiano, más cercano a la Sagrada Escritura y menos a ciertas devociones que consideraban supersticiosas. Los ilustrados impulsaron, al menos en España, un nuevo papel del laico, que además era componente habitual de las cofradías, aunque entendieron muy mal los comportamientos de esas cofradías. En todas las villas y ciudades con un panorama cofradiero como el de Medina, y hablábamos de la muerte de un hombre que por cierto tuvo 2 mortajas, la de la Orden de San Juan y la de los monjes benedictinos. Es muy importante la iconografía del sepulcro de Cristo, protagonista habitual de las procesiones del Viernes Santo. Aunque no es el tiempo de nuestro ministro, la Real Cofradía del Santo Sepulcro dispone de una talla de gran valor, no solamente iconográfico, sino también histórico y devocional. El Cristo yacente del maestro de Covarrubias, definido como un escultor del siglo XV en tránsito hacia la centuria siguiente. Por las calles de Medina, este Cristo del sepulcro discurrirá dentro de un arca de la alianza. Todo está consumado, también en María, en la Virgen de la Soledad, antigua de la Cofradía de las Angustias, y en su capilla, todavía alumbrada en la misma, a lo largo de todo el año. En ella contemplamos el modelo exitoso de contemplar a María en su soledad. Y así llegamos al presente, Medina del Campo, 1941-42, esas misiones populares que reactivaron las procesiones de la Semana Santa en la villa, dentro de un clima nuevo de sacralización. Con ellas se fundaron las distintas cofradías, se recuperaron numerosos gestos de las primeras y desaparecidas, se dispusieron tallas que desde el patrimonio medinense relatan esta pasión, con los mencionados ojos del siglo XVI, centuria de su esplendor. Y así recibió el reconocimiento de su singularidad, como Semana Santa de interés turístico internacional, conmemorando en 2011 el 6º centenario de la presencia de San Vicente Ferrer. Las cofradías, en su deseo de vitalidad, se han incorporado en las últimas décadas nuevas obras
de la mano de Mariano Nieto, María Jesús Merino de la Fuente, Manuel Romero Ortega y los mencionados Ricardo Flecha y Miguel Ángel Tapia. Tiempo nuevo para estas procesiones, como el tiempo nuevo de la resurrección. Consideraba justo Fray Luis de Granada, después de haber meditado sobre el dolor y la soledad de María, que Cristo se revelase vivo y victorioso en primer lugar a su madre. Acordaos, Señor, de vuestra madre, decía el dominico Fray Luis de Granada. Ella fue crucificada con vos, justo es que también resucite con vos. Este es el mensaje del segundo encuentro que se produce en la Plaza Mayor de la Hispanidad, elevándose Cristo hacia la vida y dejando atrás el sepulcro, mientras que su madre pierde el velo negro luto del luto, con el que caminaba ataviada. La historia de la salvación de Dios no podía haber sucedido de otra manera, aunque la de su plasmación y narración en Medina del Campo vino configurada por las mujeres y los hombres que laboraron para que todo esto sucediese así. Las cosas de Dios en medio de las cotidianas de los que moraban, negociaban, construían y sobrevivían. La Villa de las Ferias se puede sentir orgullosa de su camino en la historia. Evangelio particular de extraordinaria belleza que he venido a pregonar. Por tanto, con licencia del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Valladolid, don Luis Javier Argüello García, con la venia del señor corregidor de la muy noble y muy leal y coronada villa de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, para ocupar las calles con manifestaciones de religiosidad que el pueblo fiel a sus tradiciones tiene por bien hacer, hago saber que por comisión del señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de la dicha villa, Miguel Álvarez López, que preparados los hermanos en sus almas, muy especialmente desde el tiempo santo de la Cuaresma, que dio comienzo el pasado miércoles de ceniza, con los ayunos, abstinencias, limosnas y oraciones acostumbradas, veneraciones, misas cuaresmales, ejercicios piadosos, públicos y funciones y demás cultos de las cofradías, que llegados los días de la Pasión, los hermanos cofrades estarán dispuestos a la oración, la caridad y la penitencia que nunca debieron faltar, ataviados con sus túnicas, capas y capirotes, peinetas y mantillas, bien bruñidas las medallas que custodiarán devotamente sobre su pecho, pagada y dispuesta la cera para los altares, andas procesionales y hachones, así como las bellas flores nacidas de la tierra, amén de encargada la música, a sus bandas de cornetas y tambores, así como a otras agrupaciones musicales de esta localidad y de otras próximas y cercanas, tengan a bien venir a los cortejos penitenciales y procesiones de disciplina que siguen el espíritu aprendido y enseñado según la tradición del bienaventurado Fray Vicente Ferrer. Con todo ello, se alumbrarán a sus sagrados titulares para contribuir a la mayor gloria de Dios y edificación del pueblo. Y con este fin, y de acuerdo a las plantas procesionales dictadas por los cabildos de gobierno, se celebrarán 20 procesiones y traslados que partirán de la colegiata del señor San Antolín, parroquias y conventos de esta noble villa. Hagan pública esta buena nueva que proclamo, guardándoles por ello Dios muchos años con santa y buena edificación de sus vidas. Y para que esto sea firme y estable, he proclamado esta carta con sello de cera colgado en esta colegiata del señor San Antolín, en la mencionada, muy noble y muy leal y coronada villa de Medina del Campo, ante las autoridades de la misma y de la diócesis, presidentes y hermanos mayores, oficiales de los cabildos de gobierno, cofrades, ciudadanos y pueblo fiel, 24 días andados del mes de marzo, en el primer año del pontificado de nuestro Santo Padre León XIV, obispo de Roma, en el 12º año del reinado de nuestro muy noble y honrado señor don Felipe VI el Rey. Alabado sea
el nombre de Jesús he dicho. Muchas gracias, Javier, por tu gran pregón. Estoy seguro de que va a pasar a la historia. Me atrevo a hablar por todos a la hora de decir que has sido espectacular y que muchas gracias. Simplemente queremos tener un pequeño detalle contigo para que no te olvides nunca de esta tarde y que lo pongas con el resto de trofeos, que seguramente que tendrás unos cuantos.